Bueno, hola. En este video te voy a contar un ejercicio que yo hago frecuentemente para poco a poco ir mejorando como fotógrafo. Mira, como ya te he contado en otros videos, yo considero que el hecho de mejorar en una materia depende básicamente de tres cosas. La primera es la adquisición de conocimiento técnico, ¿cierto? Es cuando aprendemos algo nuevo, algo que antes no sabíamos. La segunda es poco a poco ir aumentando nuestro banco mental de referencia, ¿cierto? Es decir, cada vez que veamos una fotografía que nos parezca excelente, ¿cierto? Que veamos una pintura que nos inspire o que veamos una película con una muy buena fotografía. Todas estas imágenes poco a poco se van quedando en nuestra cabeza y después nosotros vamos a poder sacarlas y utilizarlas a nuestro favor. Y la tercera cosa que yo considero que te hace mejorar en una materia es la práctica, ¿cierto? Y de hecho, en mi opinión, esta es la más importante de las tres. Ojo, si no es la más importante, al menos es la que nos permite coger las otras dos cosas y volverlas reales, volverlas útiles para nuestra vida. Porque es mediante la práctica donde nosotros cogemos todos los referentes nuevos que hemos conocido y todo ese conocimiento técnico que hemos aprendido y lo interiorizamos, ¿cierto? Lo vemos parte de nosotros. Entonces, bueno, yo en este video les voy a contar tal cual eso, ¿cierto? Les voy a ir mostrando paso a paso cómo desarrollo yo una práctica. Sin embargo, para este ejercicio vamos a proponernos una meta a la cual nosotros queremos llegar con nuestra práctica, ¿cierto? Vamos a poner un referente objetivo al cual nosotros queramos llegar. En mi caso yo voy a utilizar un referente cinematográfico. Voy a utilizar este frame de la segunda temporada de la serie Euphoria. Realmente yo considero que utilizar referentes para nuestras prácticas es algo muy provechoso porque nos permite trazar un camino claro de hacia dónde queremos llegar. Y nos hace más sencillo identificar al final de la práctica si el resultado al cual llegamos fue exitoso o no. Porque en sí uno podría decir que cualquier práctica que nosotros hagamos bien a conciencia, pues es exitosa, lleguemos o no al resultado. Sin embargo, el tener un camino claro y objetivo al cual nosotros queremos llegar, nos va a dar un indicador muy fiable de, por ejemplo, qué tanto hemos avanzado, ¿cierto? En medida que tanto nos acercamos a llegar a ese resultado que nos propusimos, pero también nos va a dar un indicador muy claro de las falencias que nosotros seguimos teniendo. Como te dije, yo lo voy a hacer con un referente cinematográfico, ¿cierto? Pero tú hazlo con lo que tú quieras conseguir, con la disciplina exacta de la fotografía que tú quieras practicar. Vale, ya habiendo dicho eso, voy a mencionar una cosa que se puede sentir un poquito contradictoria a todo lo que te he dicho en el resto del video. Y es que evidentemente vamos a encontrar referentes que nos gustan mucho y que quisiéramos replicar, pero ese referente va a tener cosas, ciertos elementos que nosotros no vamos a poder replicar fácilmente en nuestras casas, ¿cierto? Que no vamos a poder integrar fácilmente a nuestras prácticas. Por lo que obviamente cuando nosotros decidamos escoger una referencia para hacer la práctica, pues debemos entender previamente estas limitaciones que tenemos. Por ejemplo, en esta referencia de la segunda temporada de la serie Euphoria, pues yo, por ejemplo, la única persona que tengo para salir frente a la cámara soy yo mismo, ¿cierto? Y yo no me parezco para nada al actor de este plano. O por ejemplo, pues miren, la locación en la que se filmó tiene unas características muy específicas y yo en cambio tengo pues la sala de mi casa llena de paredes blancas y sin mayor rareza para hacer la práctica. Sin embargo, a mí ninguna de esas limitaciones me molesta realmente porque mi objetivo con esta práctica no es hacer una imagen exacta, es una copia exacta de ese frame de la serie Euphoria, sino más bien es conseguir una atmósfera mediante la iluminación similar a la que tiene ese plano. Por eso no me interesan cosas como realmente emular al 100% la ambientación del lugar o que el plano sea exactamente el mismo. Entonces, bueno, es interesante que nos vayamos preguntando ese tipo de cosas antes de empezar la práctica, ¿cierto? ¿Qué es exactamente lo que queremos conseguir? Para que así nos quede más fácil al final de la práctica identificar si conseguimos o no lo que estábamos buscando. Una vez tengamos claro eso que queremos hacer, pues ya podemos pasar un poco a hablar en lenguaje un poco más técnico, ¿no? Traducir un poco técnicamente cómo vamos a hacer eso, pero con nuestra cámara, nuestras luces y lo que nosotros tengamos a nuestra disposición. Ok, vamos a empezar entonces con nuestra práctica. Ok, para conseguir una imagen con la misma esencia de la iluminación de este plano, voy a buscar conseguir una imagen con el mismo nivel de contraste, color y textura que tiene esta referencia. Además, claro, pues lo más obvio es buscar dar la sensación de que el personaje está en un espacio iluminado con lámparas cálidas de este tipo. Es decir, pues que se nota que este espacio no está iluminado con la típica luz del techo de una casa. Vale, lo primero que voy a hacer es organizar la sala de mi casa para tener un encuadre con el cual empezar a hacer mi iluminación. Este fue el plano que elegí. Como les dije, es bastante diferente al de la referencia, pero vamos a trasladar un poco la esencia de la iluminación de esa referencia a este plano distinto. Y bueno, pues antes de empezar con la iluminación también marqué una acción, que es básicamente yo mirando una foto. Y para ambientar un poco el espacio, pues puse ciertas cosas que hacen ver la habitación desorganizada y ciertos elementos como estas pastillas que le dan ese toque oscuro y dramático al plano. Que bueno, pues obviamente vamos a buscar reforzar mediante la iluminación. Vale, lo primero que hice fue apagar las luces del techo y encender la lámpara que puse encima del sofá. Y se veía así. Esa lámpara tenía un bombillito de 250 lumens, es decir, un bombillo de muy poquita intensidad lumínica. Puse un bombillo de poca intensidad buscando pues que esa lámpara no se viera súper estallada en el cuadro. Y bueno, ese bombillito era de 3000 Kelvin, es decir, obviamente era de una temperatura de color cálida, como tiene nuestra referencia. Digamos que esto de poner la lámpara en el cuadro, es decir, que funcione con una luz práctica, me parecía súper importante porque eso mismo tiene nuestra referencia. Y para tener un look similar, es muy importante tener esos puntos brillantes en el plano. Con respecto a la referencia, hay algo importante y es que revisando en IMDb,
encontré que la segunda temporada de la serie Euphoria no se grabó en digital, sino en fílmico. Específicamente para rodarla utilizaron un Kodak Vision 3500T y un Ektachrome 100D. Para que mi ejercicio partiera del mismo punto de cual parte la referencia, lo que hice fue traerme esto que ya había grabado y hacerme un LUT de visualización basado en la emulsión de Kodak Vision 3500T, con el plugin de Enhancer del cual les hablé en el video anterior. Le modifiqué un poco el contraste y la saturación y se lo cargué a la cámara, para que así la forma en la que yo estaba visualizando mi iluminación tuviera un punto de partida similar al que tenía la serie. Una vez hice eso, mi imagen pasó de esto a esto. Como ven, con este LUT la imagen se ve más saturada y contrastada, y da la sensación de que tenemos menos rango dinámico en las altas luces y en las sombras. En especial miren que en las sombras la imagen se aplana y el punto negro está un poco más alto. Aquí es importante tener en cuenta que estos ajustes lo hicimos nosotros adrede al crear el LUT, ya que pues si bien tomamos la base del Kodak Vision 3500T, la modificamos en función de lo que estábamos buscando. Y claro, también es importante recalcar que este LUT es un LUT de visualización. Sin embargo, yo seguía grabando la imagen en logarítmico para así poder jugar bastante en la postproducción. Pero en la cámara la estaba visualizando con este look, que conseguimos cargándole esa LUT del Kodak Vision 3500T. Ok, ya teniendo esta imagen, lo que sentí es que ese bombillito estaba demasiado potente, y por eso la lámpara y la tela que estaba encima del sofá se estaban estallando un montón, se estaban viendo con mucho nivel de luz. Así que obviamente tenía que bajarle intensidad de luz. Como realmente yo no tenía ningún bombillo de menos intensidad, y obviamente este tipo de bombillos no se pueden dimerizar, es decir, no podemos bajar la intensidad a este bombillo, lo que hice para bajarle esa intensidad fue forrarlo con una cinta de enmascarar. Haciendo eso pasamos de esto a esto. Como ven, le redujimos bastante el nivel de intensidad de luz al bombillo, y ahora incluso se siente un poco más controlado, ya que no incide tanto en nosotros. Vale, lo siguiente que hice fue ponerle un filtro Cine Bloom a la imagen, para darle algo de suavidad, ¿sí? O sea, para quitarle algo de esa extrema definición que a veces tiene la imagen digital. Como ven, el efecto de este filtro es súper sutil, pero nos ayuda a ganar suavidad en la imagen. Especialmente hace que las zonas de alto contraste como las arrugas de la tela que está en el sofá no se sientan tan fuertes, como tan dramáticas y definidas pues. Vale, ya habiendo hecho eso, pues podemos poner nuestra luz principal, la que me va a iluminar a mí y a la gran mayoría del plano. Vamos a poner una luz que tenga las mismas 4 cualidades de la luz que el de la referencia, es decir, una dirección bastante lateral, que nos marque un lado del rostro completamente en sombra. Una calidad de luz relativamente dura, ya que si ven la sombra de la mejilla de esta referencia, pues bueno, es relativamente definida, ¿sí? La calidad de luz de esa referencia es como semidura, no es extremadamente dura, pero tampoco es una luz suave. La temperatura del color de la luz que vamos a poner, pues claramente debe ser bastante cálida, que combina además perfectamente con nuestro bombillito de 3000 Kelvin, y bueno, pues claramente tenemos que ponerla en un nivel de intensidad de luz que nos dé este nivel de exposición en el rostro más o menos. Para eso lo que hice fue poner mi luz Godox SL100B con el reflector, y claramente siguiendo la lectura que acabamos de hacer de las cualidades de la luz que tenía nuestra referencia. La puse lateral a mí en una temperatura de color de 2800 Kelvin, un poquito más cálida que el bombillito de la lámpara del sofá, y con una intensidad del 4%, que era la que me daba el nivel de exposición que buscaba en el rostro. Y este fue el resultado. Como ven, la idea era que pareciera otra luz de alguna lámpara que está fuera de cuadro. La puse bien pegada a la pared, es decir, bien lateral a mí, para conseguir que la sombra que generaba mi cabeza en la pared fuera lo más alargada posible. A pesar de que obviamente la referencia no tiene una sombra en una pared como esta, me parece que en este ejercicio eso me ayudaba a darle mucho más interés a la imagen. Vale, digamos que hasta este punto ya estamos llegando a un resultado bastante cercano al que nosotros estábamos buscando. Y ya vamos sintiendo que nuestra imagen va tomando una personalidad propia, ¿cierto? Que ya, si bien buscamos ir para el lado de la referencia, nuestra imagen va tomando su propio camino y su propia personalidad, ¿cierto? Es normal que mediante el hecho de ir hacia la referencia, nosotros vayamos descubriendo cosas y vayamos queriendo integrar cosas distintas a la cual nuestra referencia tiene a nuestra imagen. Por ejemplo, yo en este caso prefiero dejar la calidad de la luz un poco más dura que el de la referencia. Entonces la calidad de la luz de la referencia es un poco más suave. Pero si yo suavizo un poco la calidad de mi luz, lo que voy a conseguir es que la sombra que está haciendo mi cabeza en la pared se vea más difusa, ¿cierto? Y me parece que es súper interesante para esta imagen en particular, para nuestra imagen, ¿cierto? Ya tomando su propio camino aparte de la referencia, se ve mucho más interesante si esta sombra es definida, ¿cierto? Entonces siento que si la suavizamos estaremos perdiendo en lugar de estarle aportando cosas a nuestra imagen. Ok, sigamos con el ejercicio. Vale, cuando sentí que ya más o menos había conseguido lo que buscaba tomar de la referencia, lo que hice fue hacerle ya unos cuantos ajustes a la imagen, pero a mi gusto. En este punto me daba la sensación de que las sombras estaban demasiado enterradas. Para solucionar esto, lo que hice fue poner un tubito LED, un Godox TL30, en una temperatura de color cálida apuntada hacia la pared que estaba enfrente mío, para que rebotara ahí y en el techo, y esa luz rebotada rellenara las sombras. La idea de rebotarla en la pared, en lugar de ponerla de frente apuntada hacia nosotros, era que la calidad de luz fuera muy suave, y por lo tanto esa luz rellenara las sombras, pero no empezara a dar la sensación de que había otra luz viniendo de esa dirección. Haciendo eso, pasamos de esto a esto. Como ven, el relleno es sutil, se nota más que todo en las zonas más oscuras de la silla y la mesa. Si les muestro solo esa luz prendida, miren que es súper sutil, apenas si se siente.
Esto es porque la intención era rellenar un poco las sombras, pero sin matar demasiado ese look súper contrastado que buscaba marcar basado en la referencia. Ok, a este punto me parecía que la imagen funcionaba bastante. Sin embargo, se me ocurrió poner otro tubito LED con un color rojo apuntado hacia el lado en sombra de mi rostro. Esto con la intención de teñir un poquito de rojo las sombras. Lo puse también con muy poca intensidad para que fuera súper sutil. Haciendo eso pasamos de esto a esto. Como les dije, es súper sutil, pero ayuda a darle un poco de juego a la imagen y hace ver un poco menos monocromática la iluminación. Igual que la luz de relleno, si les muestro esa luz sola, miren que es súper sutil, casi ni se nota. Y bueno, ese fue el resultado de la iluminación de este plano. Ya casi para acabar, lo que hice fue pasar la imagen por DaVinci para finalizar la postproducción de color. Especialmente buscaba corregir un poco el color de la imagen para asemejarlo mucho más a la referencia, ya que el look que yo había creado, bueno, pues me sirvió bastante, pero no era exacto a la referencia. Y además de eso, bueno, tenía que aportarle un poquito a la textura de la imagen. Con la postproducción de color hecha, pasamos de esto a esto. Como ven, a pesar de que la imagen con el look ya estaba relativamente interesante, al pasar por este proceso de postproducción, bueno, le aportamos bastante a la imagen. Y si comparamos lo que conseguimos con el plano de referencia, creo que podemos concluir que el ejercicio fue exitoso, ya que nos acercamos bastante a la referencia en temas de iluminación, color y textura. Pero pues obvio con lo que teníamos a nuestra disposición, ya que ese referente pues es un plano de una superproducción de HBO. Vale, veamos entonces el paso a paso. Primero, esta es la imagen que tenía al inicio del ejercicio. Ahora pongamos la escenografía entre comillas que le puse a la imagen. Ok, apagamos la luz del techo y ahora prendamos el bombillito de la lámpara de mesa. Vale, ahora pongamos el LUT de Kodak Vision 3 500T que hicimos en DaVinci. Ok, lo siguiente sería poner la cinta al bombillo para bajar la intensidad de luz. Vale, ahora pongamos el filtro Cine Bloom. Y ahora prendamos nuestra luz principal. Vale, ya casi para finalizar pongamos el tubito de luz cálida para rellenar las sombras. Y ya por último pongamos el tubito LED rojo. Ok, ya teniendo la iluminación terminada, finalicemos haciendo la postproducción de color. Y listo. Este fue el paso a paso de cómo hicimos este plano de práctica basado en la segunda temporada de la serie Euphoria. Una vez estuve en este punto, se me ocurrió que sería interesante hacer unos cuantos planos más para completar el ejercicio. Los hice con exactamente la misma iluminación que tenía el plan inicial que ya habíamos hecho. Mientras les muestro el resultado completo de esta escena, les recuerdo que si les está gustando este video y les gustaría que pudiera seguirlo haciendo mejor y con más frecuencia, en la descripción les dejo el link de mi Patreon por si me pueden apoyar. Y bueno, pues en caso de que no puedas, bueno, pues igual te agradecería un montón que le des like al video y te suscribas al canal. Y bueno, pues también les cuento que en caso de que estén interesados en comprar el plugin de Enhancer con el que hicimos el LUT de Kodak Vision 3 500T al inicio del video, con mi código tienes un 10% de descuento. En la descripción tienes el link para comprarlo. Ok, aquí ya tenemos entonces nuestra práctica finalizada, ¿cierto? Digamos que a este punto yo ya sentía que la práctica había sido exitosa y que habíamos obtenido algo muy cercano a lo que estábamos buscando. Y lo que me parece súper interesante de este tipo de ejercicios es que realmente yo al inicio estaba siguiendo conseguir una imagen como esta, ¿cierto? Pero al final terminamos consiguiendo una imagen como esta, en la que considero que si bien se logró acercar mucho en temas de color, contraste, saturación y textura, que era lo que yo estaba buscando, se ve como una imagen totalmente diferente. Y este tipo de ejercicios es básicamente lo mismo que yo haría en una situación real, ¿cierto? Es decir, esta práctica me está preparando para las situaciones reales en las que yo me tengo que desempeñar en la materia que estoy practicando, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, pues lo que yo haría en una situación real a la hora de hacer la fotografía de un cortometraje o de un videoclip, pues sería justamente eso, tener una idea primero, buscar un referente que vaya como acorde a esa idea porque me dé una imagen más objetiva, con un punto exacto al cual seguir. Y ya teniendo ese referente, pues intentar llevarlo a la realidad, ¿cierto? Ejecutarlo, pero con las condiciones que tenga ese proyecto, ¿cierto? Con un guión diferente, con personajes distintos, con locaciones distintas, con acciones diferentes, con encuadres distintos, ¿cierto? Por lo cual ese referente que yo tomo como una imagen a la cual seguir, pues al final va mutando y si bien tiene esa esencia que yo quería, pues se va tornando como una imagen completamente diferente. Pero nos funciona perfectamente para lo que nosotros estemos haciendo. Por eso es lo que les digo que realmente la práctica es algo fundamental para nosotros ir mejorando en una materia, ¿cierto? Porque nos va preparando poco a poco para las situaciones reales. Son como poco a poco haciendo como simulacros de lo que nos encontraríamos en una situación real. Y bueno, pues eso fue todo por este video. Espero te haya gustado un montón. Y espero también que, bueno, como la mayoría de cosas que digo en este canal, no te tomes nada de lo que yo dije en este video como una verdad absoluta ni como una camisa de fuerza. A mí a nivel personal las referencias me ayudan un montón para saber hacia dónde ir, ¿cierto? A veces concebir algo desde cero se me dificulta bastante. Sin embargo, mediante la ayuda de los referentes se me hace más sencillo ir jugando poco a poco con la técnica, que siento que es la parte que más fortalecida tengo. Y al final, como es obvio, por un montón de factores, pues el resultado final termina siendo diferente a la referencia que yo utilicé al principio para tomar como base. Pero a mí los referentes me ayudan un montón para empezar mi proceso creativo, ¿cierto? Y por eso también últimamente los he incluido bastante en mis prácticas. Sin embargo, si tú sientes que esto de alguna forma te limita o que no te deja fluir como tú quisieras,
pues obviamente no lo incluyas en tu flujo de trabajo, ¿cierto? Digamos que esto es lo que me funciona a mí y por eso te lo quiero contar en este video, porque seguramente haya más personas a las cuales les funcione y les sirva, pero si a ti no te sirve, si tú sientes que te sientes limitado incluso por esto, pues no utilices los referentes a la hora de hacer las prácticas. Piensa tú algo desde cero y practica en llegarle a eso. Y bueno, antes de finalizar, abajo en la descripción te dejo el link de mi Patreon por si me puedes apoyar. Bueno, te agradecería un montón. Esta forma de Patreon es algo que yo he encontrado que puede hacer que poco a poco este contenido se vuelva sostenible económicamente en el futuro. Y de esta forma ya puedo hacer más videos y mejor, ¿cierto? Dedicarle más tiempo a este proyecto de YouTube. Y bueno, nada, pues eso fue todo por este video. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.